Bienvenidos. Hoy 27 de enero, pues tenemos la primera ceremonia del año. Y hay tantas cosas por comprender que tendríamos que tener la interés de profundizar más en el conocimiento, practicarlo y lograr un poco más de sabiduría para nosotros aprender por sí mismos a entender las circunstancias de la vida y ayudar a otros que necesitan el conocimiento también para aplicarlo y poder lograr la sabiduría. El conocimiento aplicado nos lleva a la sabiduría porque despertamos a nuestro ser, despertamos nuestra esencia, nuestra alma, que es el habitáculo de la sabiduría. Si eso así lo entendemos, estoy casi seguro de que vamos a ser más autoexigentes con nosotros en este nuevo año que se acerca de Acuario, 4 de febrero, año 52, y de este año 2014. Nosotros somos privilegiados en tener una escuela donde estudiamos las bases para descubrir nuestros valores. Es un privilegio. Es un privilegio llegar a estas salas, no por nosotros, sino por lo que entregamos. Somos privilegiados porque logramos comprender lo que es la ofrenda, la entrega, lo que debemos entregarle a nuestro Dios, a nuestro Cristo, como una reciprocidad a toda la misericordia que se tiene con nosotros. Yo a veces veo gentes que cometen cosas que son atroces, otras que no son atroces, pero también son violencia. Y yo digo, cuánta misericordia tiene la divinidad, y qué bueno que uno cuando comete un error logre hacer una reflexión y de allí hacer un propósito de nueva vida, un propósito de cambio. Pero no, Señor, caemos en la contumacia. Parece que gozáramos con el error y viviéramos felices de haberlos cometidos, cuando la desgracia de nosotros son los errores. ¿Cómo se siente uno de bien cuando administra los errores hasta que los comprende y se los pone a la Madre Divina para que ella nos ayude a quitarle ese poder y esa fuerza que tiene de confundirnos? Y para eso no se necesita dinero. No se necesita dinero. Se necesita es un espíritu vivificado por lo más elemental que nos puede ayudar a la vivificación, que es la oración. La oración nos ayuda a despertar el espíritu y nos comunica y nos relaciona con los mundos superiores de conciencia, porque hay promesas que no son humanas, sino divinas. Y dice que todo lo que pidieres te será dado, pero ¿qué tengo que dar yo para recibir y tener ese merecimiento? Porque a veces decimos, yo pido y pido y pido y pido, pero ¿qué tan endeudado estás tú con la naturaleza divina? Entonces sí lo escuchan a uno, pero dicen, no, tienes que aprender más con lo que te está pasando. A mí nunca se me olvida la carta del maestro Samael. Nunca, esa la mantengo yo presente cuando tengo una situación que es difícil en mi vida. Cuando me dice él, yo le escribo 3 hojas y él me dice en 3 líneas, debes de ser fuerte y paciente y pasar las pruebas que se te pongan. Paz inverencial, Samael Aumbeor.
porque uno no quiere que sucedan cosas, y eso a mí me marcó mi vida para sentir la necesidad que cada día tengo que morir más en mis defectos, y que el proceso de cambio es lo más difícil que puede haber, porque nosotros no reconocemos los errores. Nosotros necesitamos ayudar para que nos ayuden, pero tan cómodos pensando en que debemos de recibir ayuda, ¿no? Porque sí, y porque sí, eso no es así. Tenemos que hacer algo, porque nadie que no trabaje le pagan. Solamente cuando trabajamos nos pagan. Y el sentido y la palabra de Pablo, que el que no trabaja, que no coma, es justamente en un sentido no solamente literal, porque un vago no tiene derecho. Si es una persona con todas sus capacidades y no trabaja, pues no tiene derecho a comer. Se le hará la limosna y no habrá quien le dé comer, pero se le dificulta hasta que le regalen, porque al último todo lo veía como un vago. Y ese señor, no sé qué día estaba yo en determinado lugar, llegó un señor pidiendo y diciendo que se le había perdido la plata, que esto, y que necesitaba irse para Manabí, y habían dos señoras que estaban ahí, y yo, este señor así, este señor, yo me lo encuentro en toda parte, en las mismas, así. Por eso dicen que es mejor, ¿no? En un pensamiento chino, en otras palabras dice, y es mejor desenmascararse uno mismo y no esperar a que lo desenmascaren. Fíjense, porque a uno, como se dice, le van conociendo el cobre, porque no le ven el oro del espíritu, pero sí le ven el cobre, ¿no? El hierro, que representa los defectos que lo hacen proyectar una imagen falsa socialmente, en la familia. A lo último, es un problema gravísimo para nosotros no reconocer los errores. Entonces, dentro de este privilegio que yo les decía a ustedes, está en que en la noche nosotros estudiamos la psicología espiritual, que es básica. Es básica, es fundamental, porque la psicología espiritual nos lleva a conocer nuestros valores y nos profundiza hasta el alma. Entonces, ese es un privilegio. ¿Cuánto nos cuesta asistir a la conferencia? Tenemos nosotros el privilegio de una sexología superior para hacer una comparación entre lo común y corriente en que viven los seres humanos y lo que es una sexualidad superior para nuestros jóvenes, para que la educación venga desde la familia y que en la medida que nos vamos desarrollando tengamos conceptos en los cuales tenemos el libre albedrío de escoger si seguimos en esa vida común y corriente o queremos una vida superior, trascendental en nuestros comportamientos y en nuestras conductas. Eso es otro privilegio que nos ofrece a nosotros la Iglesia gnóstica, el patriarcado de la gnosis. Tampoco somos ajenos y somos profundos en el estudio de la teología. En teología hay muchos mitos y nos lo sembraron desde la escuela. El concepto, por ejemplo, que es de Dios. El catecismo, Gaspar Astete, que era, mejor dicho, un bestseller, decía que Dios era un ser infinitamente grande y poderoso, que todo lo puede, todo lo ve, etcétera, etcétera. Y uno se quedaba con esa filosofía y nadie le profundizaba a uno quién era Dios, dónde estaba Dios y cómo podíamos nosotros percibirlo más, percibir a Dios. Hoy la gnosis nos dice que Dios es amor y es sabiduría, y que como sabiduría le podemos pedir sabiduría, y como amor Él se desdobla como madre para darnos amor. Entonces Dios es amor, dice el predicador, Dios es sabiduría, Dios es un fuego abrasador, dice, para simbolizar a Dios. Se dice que el fuego está en toda parte y que el fuego es un misterio, que la ciencia ha dicho muchas cosas sobre el fuego y que todas esas cosas valen,
valen para una mente sensorial, pero no vale para una mente profunda, para una mente de conciencia, de que el fuego está en toda parte porque Dios es un fuego. Hay fuego de diferente naturaleza, pero el fuego está en todo porque Dios es un fuego. Entonces, sería una forma de ir percibiendo cómo podemos concebir a Dios. Y ese fuego está en nosotros, ese fuego del amor, ese fuego de la sabiduría y demás. De manera que a veces la gente dice, pero los gnósticos creen en Dios. Nosotros estudiamos teología y lo hacemos de una manera sencilla. Porque la base del estudio de la teología gnóstica, por ahora, está en los 4 evangelios y un poco de teología en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es mucho más complicado, porque hay demasiada simbología que no está al alcance de nosotros. Pero sabiamente los 4 evangelios y Apocalipsis nos presenta a nosotros un estudio teológico que en la medida en que cada uno nos vamos desarrollando, entonces vamos creciendo en la comprensión y en lo que es los aspectos teológicos. ¿Cómo definimos nosotros el concepto de la teología? Nosotros decimos que la teología es el conocimiento de todas las realidades, tanto divinas como humanas, porque nosotros necesitamos entender el concepto del principio nuestro, o sea, estudiamos la antropogénesis, ¿cierto? Estudiamos el cosmogénesis y comprendemos muchos fenómenos que han pasado y que están por suceder, las catástrofes y todo, solamente a la luz de la teología, o sea, de entender más el mensaje de Dios y de todos sus profetas, es que nosotros podemos entender las realidades de la vida. Entonces, es sencilla. Entonces, cada que nosotros nos reunimos, estudiamos una teología que es sencilla, porque es un concepto de las realidades divinas y humanas. Entonces, cualquier persona que estudie la gnosis puede perfectamente estudiar teología, y no está estudiando ni para ser monja, ni para ser un curita, es simplemente para no ser un ignorante. ¿De qué? De las realidades de la vida. Porque cuando estudiamos el alma, cuando estudiamos el espíritu, cuando estudiamos que somos un cuerpo, un alma y un espíritu, cuando estudiamos que somos células, que somos moléculas, que somos átomos y partículas, eso es un estudio de teología, porque eso corresponde a Dios. ¿Quién entiende el cuerpo físico? ¿Quién comprende o entiende qué es el alma? ¿Quién entiende qué es el espíritu? Solamente cuando experimentamos a través de la meditación y tenemos una experiencia espiritual, nosotros podemos concebir una teología mucho más profunda. Y fíjense ustedes que la indolencia en cualquier ser humano la combate, la pereza la combate con base en el despertar de la conciencia. No lo digo yo, eso lo dice el predicador y lo dicen los que dan testimonio entre las mismas escrituras. Entonces, a través de los profetas, a través de los avataras, a nosotros nos han traído un ofrecimiento, que es el conocimiento. Y ese ofrecimiento es lo que diríamos que es una forma de Dios, como Padre, tener una ofrenda para sus hijos. Porque una ofrenda es algo que a uno le ofertan, para que uno la acepte, fíjate tú. Entonces, la primera ofrenda viene de Dios, porque viene con los hombres iluminados, viene en las escrituras sagradas, nos hablan del cambio, de la renovación, nos hablan de cómo entrar al reino de los cielos, etcétera, etcétera. Esa es una oferta. Ahora nosotros necesitamos retribuir y recibir esa oferta como cuando alguien nos da algo material. Pero en los apóstoles y sus discípulos se dice que los que aceptaron trabajar en la obra, primero aceptaron al Espíritu de Dios y todo lo hacían con voluntad, porque era la voluntad Cristo y no era un entusiasmo mental, sino que tenían una convicción
de que ellos hacían las cosas de su Padre, hacían las cosas de su íntimo, hacían las cosas como servidores del Cristo, hacían las cosas como servidores de los santos, o sea, de los amados maestros de la logia blanca, de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los tronos, de las potestades, de todos esos seres que no tienen cuerpo físico, pero que nos crearon a nosotros y nos dieron estos cuerpos físicos para que nosotros seamos servidores de ellos. Pero nosotros, para ser servidores de ellos, primero tendríamos que reconocer a nuestro Padre que está en secreto. Tendríamos que reconocer a nuestra Madre Divina, porque ¿qué diría yo? Yo voy a hacer este oficio en tu nombre, Padre mío, porque quiero transmitir algo que yo entiendo a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que buscan el conocimiento, en tu nombre lo hago. Entonces, primero Él, y segundo, como su vocero, que lo que he estudiado y lo que he practicado, lo expongo. Pero si nosotros queremos servir sin entregarnos primero a reconocer a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, a nuestro Señor Jesucristo, al Señor Jehová, como los sustentadores de la raza humana, estamos trabajando al revés. Por esa razón, cuando ustedes estudian los programas que nosotros exponemos, el quinto tema, después de mostrarnos la problemática que tenemos en la familia y en la sociedad, nos dice quién es Dios y dónde está Dios, para que empecemos desde primera cámara a reconocer que nosotros debemos de ser servidores y que el servicio es un esfuerzo que nosotros hacemos, se toma como un sacrificio. Inclusive en la antigüedad se decía que los que trabajaban para la obra del Padre, para la obra del Señor Jehová, ellos hacían un holocausto, los tenían como un holocausto, porque tenían que sacrificar todas esas barbaridades para poder ser servidores con más limpieza. De modo que esto es una reflexión para nosotros, para todos, que si no entramos nosotros a decir, Padre mío, Señor mío, Dios mío, concédeme la gracia, el poder, la fuerza en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, para ser un misionero del Cristo, para mí y para la humanidad, no hemos entendido cómo vamos a trabajar, porque con el burro, que es la mente, no se puede trabajar. La mente quiere es, no me molesten, déjenme tranquilo, a mí me gusta la comodidad, conmigo no se metan, y si usted quiere que yo vaya a hacer eso, ¿por qué no va usted? Vaya usted, a mí no me mande. Pero los apóstoles, cuando persuadían a las comunidades a trabajar, ellos les decían que ellos no lo hacían por mandar, sino para que aprendieran a servir. Y ese es el llamamiento que en el día de hoy nosotros hacemos desde aquí, de este lugar, para ustedes, y por qué no decirlo para mí mismo